En el corazón de Alemania, en la pintoresca ciudad de Hamelin, yace una historia que ha desconcertado a historiadores y folcloristas durante siglos. Un cuento que empieza con una plaga y termina en un misterio tan profundo que aún hoy resuena en sus calles empedradas. Esta es la verdadera y oscura leyenda del flautista de Hamelin. Nuestro viaje comienza en el año 1284. Hamelin era una ciudad próspera, un centro de comercio vibrante a orillas del río Weser. Pero esa prosperidad atrajo una plaga terrible. No de enfermedad, sino de ratas. Miles, millones de ellas. Salían de los graneros, de las alcantarillas, infestaban las casas, robaban la comida de las mesas y mordían a los bebés en sus cunas. La vida se volvió una pesadilla. Los ciudadanos, desesperados, ofrecieron una recompensa a quien pudiera librarlos de la plaga. Fue entonces cuando apareció un hombre extraño. Iba vestido con ropas de muchos colores, como un bufón, pero su mirada era seria y penetrante. Llevaba consigo una flauta de aspecto sencillo. Se presentó ante el alcalde y el consejo de la ciudad, afirmando que, por una suma considerable, él podría erradicar hasta la última rata de Hamelin. Los líderes de la ciudad, sin ver otra solución, aceptaron rápidamente su oferta. Prometieron pagarle 1000 florines de oro, una auténtica fortuna. El flautista caminó hasta el centro de la plaza del mercado. Se llevó la flauta a los labios y comenzó a tocar una melodía hipnótica, una melodía que nadie había escuchado antes. Era extraña, aguda y penetrante. Y entonces ocurrió el milagro. De cada rincón, de cada grieta, de cada sótano, las ratas comenzaron a salir. Formaron un río de pelo y colas que seguía al flautista, como si estuvieran hechizadas. Él caminó lentamente por las calles, sin dejar de tocar, y las ratas lo siguieron ciegamente. Las condujo directamente hacia el río Weser, donde una tras otra se arrojaron al agua y se ahogaron. Hamelin estaba libre. La ciudad celebró, la gente salió a las calles, agradecida por haberse librado de la pesadilla. El flautista regresó al ayuntamiento para cobrar su recompensa. Pero aquí es donde la historia da su primer giro oscuro. El alcalde y los concejales, ahora que el peligro había pasado, se negaron a pagarle. Pensaron que era demasiado dinero por un simple trabajo de músico. Se rieron de él y le ofrecieron una cantidad miserable, una fracción de lo prometido. El flautista, con una calma escalofriante, les advirtió que se arrepentirían. Le dijeron que se fuera y que no volviera a molestarlos. Él se marchó en silencio, pero su rostro prometía venganza. La venganza llegó poco después, el 26 de junio de ese mismo año, el día de San Juan y San Pablo. Mientras los adultos estaban en la iglesia, el flautista regresó. Esta vez, su atuendo era diferente, más sombrío, como el de un cazador. Y la melodía que tocó no era para las ratas. Era una melodía aún más dulce y seductora. Los niños de Hamelin, todos los niños mayores de 4 años, la escucharon. Salieron de sus casas, dejando sus juegos, y comenzaron a seguir al flautista, danzando al son de su música mágica. 130 niños y niñas, los hijos de los avaros ciudadanos, siguieron al flautista por las calles de Hamelin. Los padres, al salir de la iglesia, vieron con horror cómo la procesión de sus hijos se alejaba. Corrieron tras ellos, gritando sus nombres, pero no pudieron alcanzarlos. El flautista los guió fuera de la ciudad, hacia una colina cercana llamada Koppenberg. Allí, una cueva se abrió en la ladera de la montaña. El flautista entró, y los 130 niños lo siguieron. Cuando el último niño entró, la entrada de la cueva se cerró tras ellos, sellándolos para siempre. Nunca más se les volvió a ver. Solo 2 niños, según algunas versiones de la leyenda, sobrevivieron para contar la historia. Uno era cojo y no pudo seguir el ritmo de los demás, regresando justo a tiempo para ver cómo la cueva se cerraba. El otro era ciego y siguió la música, pero se perdió en el camino. Un tercer niño, mudo, también regresó, pero no pudo contar lo que había visto. La ciudad de Hamelin quedó sumida en un silencio desolador, un luto perpetuo por la pérdida de toda una generación. Hasta aquí podría parecer un simple cuento de hadas, una moraleja sobre cumplir las promesas. Pero lo aterrador del flautista de Hamelin
es que no es solo un cuento. Hay evidencias históricas que sugieren que algo terrible realmente sucedió en esa ciudad en 1284. El registro más antiguo que tenemos no es un libro de cuentos, sino una inscripción en un vitral que existió en la iglesia de Hamelin alrededor del año 1300. Aunque el vitral original se perdió, crónicas posteriores lo describen. Decía: en el año 1284, en el día de San Juan y San Pablo, el 26 de junio, un flautista vestido con ropas de muchos colores se llevó a 130 niños nacidos en Hamelin a Calvario, cerca de Copen, y allí se perdieron. Fíjense que no menciona a las ratas. La plaga de ratas parece ser una adición posterior, del siglo XVI, quizás para hacer la historia más comprensible o para suavizar la tragedia. Entonces, si no fue un flautista mágico, ¿qué pasó realmente con los niños de Hamelin? Los historiadores han propuesto varias teorías, cada una más fascinante que la anterior. Una de las teorías más populares es la de la colonización del Este. En el siglo XIII, había un gran movimiento de población desde Alemania hacia Europa del Este, en busca de nuevas tierras. Se cree que un localizador o agente de reclutamiento, representado por el flautista, pudo haber llegado a Hamelin y convencido a los jóvenes de la ciudad para que emigraran, prometiéndoles una vida mejor en lugares como Brandeburgo o Transilvania. La ropa de colores podría haber sido el uniforme de estos reclutadores. La desaparición en la colina sería una metáfora de su largo y arduo viaje, del que nunca regresaron a su ciudad natal. Otra teoría apunta a una catástrofe natural. Pudo haber un deslizamiento de tierra que sepultara a los niños mientras jugaban en la colina. O quizás se ahogaron en el río Weser. Aunque posibles, estas teorías no explican por qué las crónicas hablan específicamente de que se los llevaron. Una teoría más sombría sugiere que los niños fueron víctimas de una especie de cruzada infantil o peregrinaje religioso, que terminó en desastre. Hubo varios movimientos de este tipo en la Edad Media, donde grupos de jóvenes y niños, inspirados por un fervor religioso, marchaban hacia Tierra Santa, a menudo pereciendo en el camino por hambre, enfermedad, o al ser vendidos como esclavos. El flautista podría haber sido un líder carismático de una de estas sectas. Y luego está la teoría de la enfermedad. Algunos creen que los niños pudieron haber sido víctimas de una epidemia, como la peste negra, aunque esta llegó a Europa más tarde. Sin embargo, otras enfermedades como la corea de Huntington, que causa movimientos espasmódicos e involuntarios, podrían haber sido interpretadas como un baile o una danza macabra. La comunidad, por miedo al contagio, podría haberlos aislado, llevándolos a morir lejos de la ciudad. El flautista sería entonces una personificación de la muerte misma, como el famoso baile de la muerte. Sea cual sea la verdad, el impacto en la ciudad de Hamelin fue innegable y duradero. Durante siglos, los registros de la ciudad fechaban los eventos a partir de tantos años desde que nuestros niños se fueron. Incluso hoy, en la calle Bangelosenstrasse, la calle sin tambores, se prohíbe tocar música o bailar, en memoria del trágico camino que siguieron los niños. La leyenda del flautista de Hamelin es un poderoso recordatorio de cómo la historia puede convertirse en mito. Una tragedia real, la pérdida de 130 jóvenes, fue envuelta en capas de folclore, magia y moralidad. Se convirtió en una advertencia sobre la importancia de la honestidad y el peligro de la codicia. Pero en su núcleo, sigue siendo la historia de un pueblo que perdió a sus hijos, y nunca supo realmente por qué. Un misterio que, como la inquietante melodía del flautista, sigue resonando a través del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a las oscuras raíces de una leyenda. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los misterios de la historia. ¡Hasta la próxima!